Buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver ahora el tema de distancia y desplazamiento. La distancia y el desplazamiento se refieren a cantidades que nosotros normalmente en el lenguaje cotidiano tratamos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pero en física tienen un significado diferente y especial. La distancia se refiere a la longitud total recorrida en una trayectoria. Es una cantidad escalar y se representa con la letra D. Mientras que el desplazamiento se refiere a la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada final. Es una cantidad vectorial y se presenta con la letra D con una flecha arriba. Es decir, al ser un vector, la diferencia en la notación es la flecha que ponemos encima de la D, ¿verdad? Si no tiene flecha es distancia y si tiene flecha es desplazamiento. Entonces vamos a un ejemplo muy sencillo. Dice, suponga que usted camina 300 metros al este y luego 400 metros al norte y luego 200 metros de vuelta hacia el oeste. Determine la distancia y el desplazamiento que usted realizó. Entonces para eso preparé un dibujo, ¿verdad? Un dibujo que representa la trayectoria que seguimos. Primero caminamos 300 metros al este. Podemos entender esto como que caminamos hacia el eje X positivo, ¿verdad? Luego 400 metros al norte y por último 200 metros hacia el oeste. ¿Okay? Entonces esto puede ser el eje Y, ¿verdad? El eje Y medimos las distancias en metros en el eje X también. Entonces, la distancia se calcula como la longitud que ustedes recorrieron. Es decir, lo que hacemos es sumar cada una de las trayectorias y sacar el total. Entonces, primero caminamos 300 metros, después caminamos 400 y por último 200 metros. Entonces, la distancia que recorrimos sería 300 más 400 más 200. La distancia entonces sería igual a 900 metros. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia queda así. Ven que la distancia es una cantidad escalar, entonces no se escribe nunca con vectores unitarios. Ahora el desplazamiento. El desplazamiento es un vector y depende únicamente del punto inicial, o sea, este punto que está acá, ¿verdad? Y el punto final, este punto que está acá. Entonces, yo puedo representar el desplazamiento con una flecha. El desplazamiento sería justamente esta flecha de acá. Vean que el desplazamiento, ustedes lo pueden entender como la suma vectorial de cada uno de los pequeños desplazamientos que va realizando la persona. Es decir, la flecha roja podemos llamarla el desplazamiento D1. Entonces, la voy a escribir en color rojo. D1. La flecha azul va a ser D2 y la flecha verde va a ser D3. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que D1 eran 300 metros en Y, o sea, en el eje X positivo, hacia el este, ¿verdad? D2 serían 400 metros en J, hacia arriba, o sea, hacia el norte. Y D3 sería menos 200 metros, 200.0 metros en Y. O sea, menos porque va hacia la izquierda, ¿verdad? Va de vuelta hacia el oeste. Y entonces el desplazamiento sería D1 más D2 más D3, o sea, sería 300 metros en Y más 400 metros en J menos 200 metros en Y, ¿verdad? Y yo puedo tratar este con este y entonces me queda que el desplazamiento tiene que ser igual
a 100 metros en Y más 400 metros en J. Y de esa forma, yo puedo representar entonces la distancia como una cantidad vectorial en componentes, ¿verdad? Son en total 100 metros hacia el este y 400 metros hacia el norte. Ahora, otra cosa que yo podría hacer es representar esto utilizando la magnitud y la dirección. Voy a hacer un poco de espacio. Entonces, la magnitud del desplazamiento yo la puedo sacar fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sería dx al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces, sería igual a la raíz cuadrada de 100 metros al cuadrado más 400 metros al cuadrado. Cien al cuadrado es igual a 10.000, ¿verdad? Entonces, bueno, esto debería quedar como 1.000 por 10 a la 4 metros. Y 400 al cuadrado es igual a 160.000. Entonces esto sería 1.6 por 10. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso a la 5. Aquí ya por 10 a la 5 metros. Bueno, para no ser demasiado largo. Entonces, la respuesta quedaría como 412.3 metros. Vean que el desplazamiento es mucho más corto que la distancia, porque el desplazamiento se refiere únicamente a la diferencia entre el punto inicial y el punto final. O sea, en total recorrimos una distancia que es de 900 metros y el desplazamiento queda más corto, es de 412.3 metros. Se puede calcular también el ángulo, ¿verdad? Con el que sale el desplazamiento. Entonces, en este caso diríamos que z es igual al tangente inverso de dy entre dx. Tangente inverso entonces de 400 metros entre 100 metros. Y eso da 75.96 grados, diríamos, hacia el norte del este. Hacia el norte del este porque es apuntando hacia el norte de la dirección este, ¿verdad?